Saludamos a Francisco Guibert, consultor político. Vamos a hacer referencia a los temas que planteábamos. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la pregunta inicial sería, rumbo ya a las legislativas nacionales, ¿está todo dicho? ¿Va a ser una competencia de sellos partidarios? No, no, vos sabés que cada vez es más interesante todo esto porque nada está dicho, digamos. Inclusive vos lo venís analizando y venís tocando el tema de que la sorpresa es que hay menos participación. Vimos en las dos elecciones que hubo acá en Santa Fe y en algunas elecciones en algunos lugares más de Argentina también, es que hay poca participación, el foco está puesto ahí y después está todo demasiado abierto y demasiado para jugar. Y me parece que cada vez se vuelve más interesante por los contextos en los que estamos viviendo y algunas cosas que en la previa que decías que también tienen que ver con esto de los discursos del odio, la deslegitimación del adversario, algunas cuestiones que hacen que esto sea más interesante todavía aún y que nada está dicho. Estaba mirando encuestas que incluso compartí este fin de semana para anticiparte de que iban a andar los diálogos, a cómo íbamos a transitar esta conversación, y justamente muchos hacen hincapié en el tono del discurso del presidente. ¿Por qué ahora podría ser desfavorable y antes no, cuando estuvo todo el tiempo anunciado cuál era el tipo de participación que tenía y cómo se dirigía a los demás e incluso hacia los propios? Mirá, yo creo que algo interesante es que hay algunas acciones o algunas cuestiones que van mostrando algunos cambios no sé si llamar estrategia, pero sí algunos cambios que tienen que ver con los de accionar del presidente que tenía cuando era un simple economista, después cuando era legislador y que de presidente siguió teniendo ese accionar y que ahora por algunas cuestiones que pueden llegar a ser esto que vos decís, algunas encuestas o algunas cuestiones de esas, que ahora si querés charlamos de eso específicamente sobre el último estudio que salió de la incivilidad de Mario Riorda y Patricia Nigro, pero que tiene que ver con, por ejemplo, ahora, ayer creo que fue, yo ya un poco me acuerdo los días, que invitó a los diputados de La Libertad Avanza a Casa Rosada, perdón, a Olivos, y charlaron, discutieron sobre la agenda legislativa y vieron la película Homo Argentum. Eso no venía pasando y no pasó en año y medio que se junte con diputados a discutir, a querer conseguir algún tipo de acuerdo como para llevar adelante la agenda legislativa. Eso no pasaba, se charlaba directamente con uno o con dos y nada más. Hay algunas cuestiones que me parece que van mostrando algunas señales de morigerar un poco el discurso, morigerar un poco la forma de conducción que no sé por qué es, que no lo sé, pero que va en esa tendencia, inclusive esto que vos decís, de las malas palabras, de deslegitimar al oponente, en este caso a la oposición, de buscar siempre, digamos, pegarle a los medios por determinada o cual manera, y esto de poder juntarse con los propios y con algunos allegados como para poder construir consenso. Me parece que, nada, creo que va en tendencia quizás con alguna percepción que debe tener el gobierno que pueden llegar a ser encuestas, pero que también pueden ser internas del gobierno. Bien, y pensando en esta muestra que hizo Riorda, ¿qué se puede inferir concretamente en los datos acerca de la conversación pública? Mirá, los datos están buenísimos, es un informe que tiene 40 páginas, para decirlo, y es una preliminar, digamos, y está solamente algunas 5 cositas de Argentina solamente. El informe es sobre Argentina, es sobre Costa Rica y es sobre Bukele, en El Salvador. Y bueno, sacaron algo de Argentina y hacen algo que es muy interesante en los estudios, en una encuesta, es preguntarle a los votantes de Milei y preguntarle sobre Milei y preguntarle a los que no votan a Milei lo mismo. Entonces ahí contrastan. Y esto que vos decías es entre el 55 y el 45%, que es un número alto, no coincide o no está de acuerdo con el faltar el respeto, en deslegitimar, en tratar digamos, de mentir o de ocultar. Entonces creo que hay como una idea de decir, bueno, los propios, los que nos votan, los que nos votaron, los que nos bancan, los que creen que este es el rumbo del gobierno, no coinciden con el discurso del odio, no coinciden con el discurso de legitimación, no coinciden con bastardear al oponente, sino que hablan un poco, quieren algo más de respeto, quieren algo de construcción, pero sí con el rumbo político, pero no con esta forma
de irrespetuosa de tratar a los demás. Creo que ahí hay un llamado de atención porque los propios son los que dicen esto, que no coinciden, no están para nada de acuerdo. Sería una muestra de habilidad del gobierno nacional la interpretación, lectura y la rápida reconversión, digamos. Sí, sí, podemos decirlo de esa manera, podemos decirlo de esa manera. Este estudio salió ahora, lo de Milei con el tema de faltar al respeto fue hace 2 semanas. O sea, hay un timing ahí, me parece que interesante porque tiene que ver inclusive con hablar con la militancia, con hablar con los propios, con hablar con las personas con los allegados, de que no coinciden con esto de el mandrilaje, de las domadas, de la falta de respeto, por más que se sigue haciendo. Hace 2 semanas dijo que no lo iba a hacer más, seguramente ahora en lo que está pasando, que ahora en el acto que están teniendo en Buenos Aires, seguramente va a haber de esto, y en los últimos tweets o retweets siguen con esta idea, pero me parece que hay como una primera intención de, bueno, calmemos un poco con esto. Vamos a otro dato de la actualidad. 5 gobernadores se presentaron ante la sociedad diciendo somos alternativa, creemos en el rumbo económico, pero tenemos otras formas. Y bueno, en este sentido, digamos que la apuesta, todos piensan, está más centrada en 2027 que en 2025, pero incluso piensan tener un candidato a presidente. Estos gobernadores que se pusieron como punta de lanza, ¿son aquellos que tienen una ventaja comparativa en las encuestas que están manejando en sus provincias en relación al presidente o empiezan a jugar un partido que no saben muy bien dónde los tiene parados? No, yo creo que son demasiado hábiles, para usar la misma palabra, y son demasiado inteligentes. Creo que inclusive estos gobernadores, si querés hablemos del de Santa Fe, que es el que más conocemos todos, eh, tienen esta situación de que esto se viene dando en varias elecciones para atrás, que en lo local son fuertes, que en lo local hacen bien las cosas, administran muy bien lo que tienen que administrar y que esto hace que se separe y que sea totalmente distinto y que no arrastre votos y que no pegue o se despegue de candidatos nacionales. Esto es muy interesante, es algo que posiblemente en otras situaciones que es difícil de analizar porque teníamos la ley de lema, la boleta larga donde iban todos pegados, entonces es difícil en aquel momento separar de que, bueno, yo quiero votar a un candidato en local, pero quiero votar al nacional al otro y al provincial al otro. Bueno, hoy con los sistemas electorales y como venimos, más que nada en Santa Fe, inclusive por tener una doctrina bastante ya de varios años de nuestra forma de votar, de boleta única papel, entonces hace que lo convierta en este caso a nuestro gobernador de la provincia de Santa Fe en alguien un poco más fuerte, con un poco más de peso, con un poco más de músculo político para decir, yo administro Santa Fe, lo administro bien, tengo estos números, tengo esta gente que me vota, lo puedo demostrar en las elecciones intermedias, yo estoy para gobernar y los gobernadores de la otra provincia pueden decir lo mismo. Me parece muy interesante eso, en esta lógica de poder dividir, separar y que en lo local nos va bien, podemos traspolar. Eso con campaña electoral, con mucha militancia, con mucho discurso político se puede lograr y me parece que hay un lindo resto ahí para jugar, para ponerse de acuerdo y que me parece que termina siendo inclusive lo único que puede llegar a serle algo de frente a hoy nuestro presidente, porque no hay figuras políticas fuertes que hoy estén peleando mano a mano o que tengan la posibilidad de poder pelear un mano a mano con el presidente. Entonces hoy, en una elección presidencial, no tenemos un opositor que le pueda llegar a hacer frente en las elecciones. Pero sí tenemos gobernadores que con su caudal político, con sus estrategias, pueden llegar a ser alguno, hacerle este frente en las elecciones. Me parece que es, por lo menos, interesante. Vamos a nombres, pensando ya en las parlamentarias. Recordemos que Santa Fe va a renovar 9 diputados nacionales este año. Y están circulando ya algunos nombres. En principio, el gobierno nacional apuntó a una legisladora nacional que puede llegar a renunciar, me refiero a Romina Díez, si es que no confirma Salvador Di Stéfano la candidatura a diputado nacional por ese espacio.
Después surge el nombre de Gisela Scaglia, vicegobernadora, yéndose de la fórmula y dejando también ese lugar del PRO para ir a competir a nivel nacional en una tarea legislativa. Y en el justicialismo los nombres se vuelven a repetir, son algo conocidos, ¿no? Agustín Rossi, Eduardo Tonioli, la ex referente de Migraciones, Cariñano, actual diputada nacional. Esa es la danza de nombres que tenemos en Santa Fe. La renovación parece que solo viene por el lado del oficialismo. ¿Qué pasa en el Frente Justicialista? Mirá, a mí siempre me dificulta hablar de nombres, lo que sí me gusta es esto, bueno, al nombrar los demás, me parece interesante poder jugar y poder establecer quién es lo nuevo, lo viejo, me parece interesante quién viene a aportar frescura, quién no, quién viene a cambiar un poco el esquema, me parece que lo del judicialismo no está nada cerrado, está todo muy caldeado, muy roto todo, el peronismo en Santa Fe no logra rearmarse, reagruparse, no logra encontrar un norte para ir todos juntos y que tenían, creo yo, la posibilidad de poder hacerlo creo que lo hemos hablado en este programa, con lo que pasó con Cristina, de poder unirse, trabajar todos juntos como pasó en provincia de Buenos Aires. Hoy no lo están logrando, no creo que lo logren. Está muy difícil esa situación y me parece que a lo sumo la cara de Florencia Cariñano, que ha tenido algunas declaraciones bastante polémicas en la Cámara de Diputados, no sé si lo han podido ver, pero a lo sumo trae un poco de frescura, trae algo nuevo, empuja de otra manera, que me parece mucho más interesante que un Agustín Rossi, que lo vemos en elecciones hace por lo menos 25 años, que está en algún lugar. Entonces, ahí me resulta un poco interesante. Lo de la jugada de la vicegobernadora no la termino de entender, es algo que me cuesta. Había algunas voces que decían que va a ir a Buenos Aires para quitarle el lugar a Ritondo. Yo lo veo muy difícil a eso desde Santa Fe, tan lejos, todo tan porteñizado en la Cámara de Diputados, lo veo difícil. Entonces es que algo como que no lo termino de entender. Y encima, bueno, hay que ver qué pasa con nuestra constitución, que se está discutiendo ahora, pero bueno, asumiría el presidente, ella dejaría ese lugar y no tenemos una figura de que alguien asume como vicegobernador, sino que asumiría el vice de la Cámara de Senadores, que en este caso sería Micli, y haría suerte de gobernador cuando el gobernador no esté en suelo santafesino. Entonces, nada, a mí me parece que es algo que una jugada que todavía no la termino de entender. Y lo de la libertad avanza, me parece que ahí es algo mucho más volátil y en la posibilidad de estos nombres que no son conocidos o son poco conocidos, en la posibilidad de poder ir con un sello, con el color violeta, con el eslogan, de arrastrar y que Milei pueda llegar a venir a Santa Fe, que lo veo muy difícil para arrastrar. Me parece en tanto una elección a diputado un poco con sabor a poco, me queda como una contienda un poco sin sabor. Me recuerdo otras contiendas mucho más interesantes que eran de análisis, de pesos políticos, de personas que tenían alguna otra cintura, que tenían algún otro caudal de voto atrás. Bueno, yo en esta veo como algo muy sin sabor y que no emociona ir a votar o no emociona ir a impartir un poco de democracia. Lo veo bastante lejos a eso. Y sobre todo con los antecedentes que tenemos, mal diagnóstico, entonces, mal pronóstico, no diagnóstico, mal pronóstico. Totalmente. Si no tenés el informe, yo te lo envío por WhatsApp, y si lo querés compartir, digamos, es libre el informe. Hay un apartadito que dicen que estos discursos del odio, de que ellos le llaman incivilidad, donde se desprestigia al oponente, donde se apelan a cuestiones, digamos, se los maltrata, se lo deslegitima. Hay en esto, en los votantes de Milei, que son jóvenes, menos 30, sub 30, perdón, los sub 30, estos discursos, al no verse al no verse representados en la figura de la libertad avanza, no verse representados en Milei, porque no coinciden esto de la falta de respeto, hace que en la opción de elegir o no elegir, eligen no ir a votar, que es peor. Es decir, son los jóvenes los que no están yendo a votar. Hay una gran parte, según el informe, de
personas que son votantes de Milei que no coinciden con estos discursos de incivilidad, o sea, del odio y todo esto que yo decía, que son sub 30 que eligen no ir a votar, La por no seguimos en cualquier coincidir. momento, Francisco. Gracias por tu tiempo. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Era Francisco Guibert, entonces, repasando algunos de los temas de la agenda política de estos días. Se enciende nuevamente la discusión porque lo que aparecen son nombres y cuando nosotros tengamos que ir a ejercer este derecho, evidentemente vamos a estar votando más que nombres, aquellos que nos van a representar en las ideas.